Típico loco que hay en las carreras. Cojones más grandes que los de un toro. Un champiñón, prova, ya veuràs. Marchas. Bueno, pues estamos aquí en el ciclocross de Santa Coloma de Farnés. Y bueno, vamos a preguntarle a la gente qué opina de que yo corra en single speed. A ver qué dicen. Vale, para empezar, son 6 años corriendo en ciclocross single speed. Empecé en Igualada. Bueno, la verdad es que empecé así rollo, vamos a probar esto. Cogí uno de mis fixets, le monté neumáticos de tierra y me metí a correr. La primera carrera, lo que he dicho, fue en Igualada. Y la gente cuando llegué a la parrilla se quedó como, ¿en serio este tío va a correr? Y yo, no sé, toda la gente con marchas, yo qué sé. Y bueno, me metí en la carrera y la acabé. Y la gente se quedó flipando, rollo, hostia, este tío ha venido aquí con una mierda de bici y ha acabado la carrera. Y yo, bueno, empecé a seguir y a día de hoy pues seguimos igual. Joan, ¿qué opinas tú de que yo corra en single speed en el campeonato de ciclocross de Cataluña? Pues a mí me parece muy bien porque originalmente las bicicletas eran single speed. Es lo más robusto, lo más sencillo que hay. El ciclocross es una disciplina muy difícil, muy dura y se necesitan bicicletas robustas. Y el hecho de no tener cambio pues hace que la bicicleta sea más robusta. Tiene mucho sentido correr en single speed. ¿Qué opinas de que yo vaya en single speed en las carreras? Típico loco que hay en las carreras, pero nada, yo creo que es una buena opción para pasárselo bien, que es al final lo que queremos aquí. Y al final también lo que hicimos, el chaval destaca más que el segundo casi ya, porque vaya en single speed, o sea, yo creo que para pasárselo bien es una buena opción y ole sus huevos. ¿Qué opinas de que yo vaya en single speed dentro de las carreras? La verdad que me parece un poco loco que no te mires ni el desarrollo para hacer las carreras, que vayas sin el sprint me parece valiente, pero me cago en la leche, mírate el puto plato, cabrón. De 44 o 21. Claro, a fondo. Luego no miremos las caras aquí en la carrera. ¿Qué opinas de que yo vaya en single speed? Però és que ets molt pobre. Tindries que provar de comprar-te pues, una cadena més primeta i, no sé, 11 pinyons. Prova, ja veuràs. No passa res. ¿Qué opinas de que yo corra en single speed en estas carreras? Que tienes unos cojones más grandes que los de un toro. Yo no sé, es que no se me pasaría por la cabeza. O sea, no, ¿para qué? ¿Para qué sufrir así en exceso? Ya sufrimos suficiente, pues añadirle un exceso al cuadrado no sé si merece la pena. ¿Qué piensas de que yo corri en single speed en aquestes carreras? És l'atracció de les carreres, tio. Portes ja 3 o 4 anys, ja tenim fitxat. Entre la família té el Calimero, perquè portes aquest casco així. I ets l'espectacle de les curses, tio. Mola, me alegro que una persona como tú piense algo así. Mola, gracias, de verdad. Pero Mario, eres un gran colega, tío. Corre yo en single speed aquí en las carreras. Maravilloso, tío. Lo único, a cambiar de desarrollo cuando hay que entre carreras, ¿eh? Oye, pillada como un cabrón, Eso tío. para la próxima. Que yo también tengo mountain bike single speed y es maravillosa, ¿eh? Es un buen chaval. A sufrir venimos. Sufrir, ganar a alguien ahí en marcha, está bien. Demostrar. ¿Dónde, tío? Francesc Carnisser, soc un gran fan seu. Ve aquí a córrer, és el puto amo. I bueno, em vull fer una pregunta. Què penses de que jo corri amb single speed aquí a les carreres? Bueno, la veritat que les carreres són per tothom i cada un crec que pot disfrutar de la seva manera i reconec que ho fas i, tio, ets un crac. Moltes gràcies, Carni. Aunque no parezca. ¿Qué opinas de que yo corra en single speed aquí en las carreras? Coño, punto honor, tío. Tiene un punto de punto honor y a 50-50 de tarao. Perfecte, tio. Cuídate. Ja a fondo. Què en penses de que jo corri en single speed a les curses de ciclocross? Va, que ha d'haver-hi de tot en aquest món. Algú ha quedat últim, no? Algun dia veuràs la llum. Bueno, algún día, supongo. Traeré la bici de marchas de boxes. Bueno, chicos, quiero preguntaros qué opináis de que yo corra en single speed aquí en las carreras. Yo empecé a correr ciclocross en single speed. Y eres el puto amo. Tengo que decir que Matías me dejó su bici una carrera en el Campeonato de España de las Franquesas del Vallés. Yo iba con mi single, era un cacharro, porque era una fixed transformada, pesaba 20 millones de kilos. Y Matías me dijo, oye, yo he acabado mi carrera, él corría en su categoría que era Master 30, yo corría en Elite. Y me dijo, oye, coge mi bici, corre con mi bici y vas a flipar.
Y la verdad es que aluciné. Dije, ¡buah! Esto sí que es una bici de verdad. Iba como un tiro. Pesaba muy poco. Yo creo que esta pesaba menos de lo que debía pesar. Son solo 3 años que corro con marchas, entonces bien. Poco mantenimiento, tanto entreno. Bien, ¿no? Otra disciplina, pues cada uno que corra con lo que quiera. Perfecto. Guay, chicos, muchas gracias. Cago en la Martín, es muy alto, cabrón. ¿Qué piensas que yo corro aquí en single speed? Bueno, ¿cuántos años ya llevas tú corriendo? 6 años. En single speed, ¿no? En single speed. Yo hablaba esto. Claro. Yo creo que tú eres de los tíos que más disfruta al final. Yo me lo paso bien siempre. Y siempre termina. Exacto. De momento no he abandonado ninguna carrera. Ninguna. Sí, sí. He acabado todas las carreras que he hecho. La cuestión es que he acabado siempre. La segunda carrera la acabé con la llanta. Dije, me queda una vuelta. Pinché neumático y dije, bueno, vamos a seguir como pueda. Y me pasó lo mismo el año siguiente en San Joan d'Espí. Ahí también, acabé con la llanta. Mira, os dejaré una foto por aquí. ¡Pum! En fin, sigamos. Así que... Ahí está, ¿no? Exacto, algo es algo. A mí me encanta. Guay, tío, me alegro. Vale, pero, así. A mí me encanta que tú corras en single speed.